Hemos estado aprendiendo acerca de la confianza en Dios, acerca de la seguridad en Dios, y no está de más leer Hebreos 11:1, que lo sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición exacta de la fe. Yo predicaba el fin antepasado acerca de estos versículos, en especial el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe es bastante indispensable, hermanos, y en Efesios capítulo 2, verso 8, hay dos ingredientes para la salvación. La palabra dice que por gracia sois salvos. La gracia ya se manifestó a través de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero luego dice por medio de la fe. O sea que la gracia ya está, pero necesitamos la fe para ser salvos. Y es tan importante la fe, hermano, que sin la fe no podemos obtener la salvación. Entonces me parece que es uno de los temas más importantes para que la iglesia lo tenga bien en su corazón. Y este capítulo de Hebreos 11 es uno de los capítulos más importantes en la Escritura, porque habla específicamente de lo que nosotros necesitamos, de la fe. Amén. Y en este capítulo de Hebreos hay un podio de personajes bíblicos, empezando desde Abel, ¿verdad? Que este capítulo lo resalta como personas que tuvieron una fe extraordinaria, una fe, ¿verdad?, que dejó marcada la historia, y por eso la palabra de Dios lo registra aquí. Amén. Así es que yo quiero compartir con ustedes los versos que acabamos de leer, Hebreos capítulo 11, verso 23 en adelante. Pero para poder predicar este tema yo quiero apelar, ¿verdad?, a unas representaciones que hay en la palabra del Señor para darnos a entender algo. Toda la historia de Moisés, el pueblo de Israel, en el Mar Rojo, y todo eso es representación de todo lo que iba a pasar, ¿verdad?, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo. El bautismo no se empieza cuando Juan el Bautista bautizó, ¿verdad?, ni cuando se bautizaban los apóstoles y todo eso. El bautismo comienza ahí con los israelitas. En 1 Corintios, no busque las citas, yo voy a leer para ustedes para que podamos avanzar. Yo quiero que se enfoque acá, amén. En 1 Corintios 10:2 dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ese bautismo viene desde Moisés con el pueblo de Israel. Eso daba a representar el bautismo que vemos ahora. Por ejemplo, en ese tiempo también vemos que el pueblo de Israel, cuando, no sé si se recuerdan, la última plaga que Dios mandó, que iba a morir el primogénito de cada familia, el Señor les ordenó que sacrificaran un cordero, y esa sangre del cordero la iban a poner alrededor de la puerta. Bueno, esa sangre de cordero representa la sangre de Cristo, y viene siendo lo mismo. Esa sangre de Cristo es la que nos liberta de la muerte. Así que todo es como una representación de lo que iba a pasar después. Y hasta el mismo Moisés viene siendo como una representación de Jesucristo. Moisés es ese libertador que libera al pueblo, ¿verdad? No sé si recuerdan todo lo que pasa con Cristo. Cristo va 40 días y 40 noches al desierto. Moisés también va 40 días y 40 noches al desierto. Faraón representa a Satanás. Egipto representa el mundo, ¿verdad? Canaán representa la tierra prometida, que Dios nos ha prometido a nosotros. Así es que todo es una representación. Y le explico todo esto para que pueda comprender el mensaje en esta hora. Pero aquí en este podio de hombres de la fe, comenzando de Abel, está Abraham, está Isaac, ¿verdad? Y hay mujeres, ¿verdad?, como Rahab, que era ramera, pero después de que creyó, bueno, dejó su vida anterior y su vida cambió, ¿verdad? Está Rahab, ¿verdad? Hay mujeres en esta lista y hombres. Así que es que en Dios no hay excepción de personas.
La fe es para todo mundo, amén. ¿Sí? Entonces, hermano, pero aquí en este podio yo estaba viendo que en el verso 23 hay dos personas que se suben a este podio. No están sus nombres, pero es evidente que están en esta lista. Y a través de este mensaje usted va a comprender por qué sí están en esta lista, que son los padres de Moisés, que es Amram y Jocabed. Son los padres. No están en esta lista con sus nombres, pero sí aparecen. Mire lo que dice el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido, ¿por quién? Por sus padres, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Aquí no actuó la fe de Moisés porque era un recién nacido. Aquí actúa la fe de los padres que escondieron al niño, ¿verdad? Y a mí me gusta este pasaje porque aquí dice que le vieron hermoso. A veces la palabra nos quiere decir algo más específico, más profundo. Porque ¿qué padre no mira hermoso a su hijo? Ya puede ser todo feicito, lo ve hermoso, ¿sí o no? Aunque puede estar bien rarito y todo eso, pero lo ve precioso ese niño. Pero aquí, ¿por qué se ríen, hermanos? El amor a veces hace ver hermoso a los hijos, ¿verdad? Pero aquí, en este pasaje, los padres, a lo que se refiere la Escritura, es que ven algo especial en él. Lo consideran, ¿verdad? Aparte del amor que ellos le tienen a su hijo, ¿verdad? Ven a través de eso algo diferente. Y son padres que se preocupan por ese niño y quieren que ese niño, ¿verdad?, cumpla un propósito en esta tierra, cumpla un propósito en este mundo. Así que con esos ojos, estos padres ven a este niño. Y un ejemplo de ellos está en el mismo pasaje. Cuando nació fue escondido por sus padres. Mire que dice que fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso. No temieron al decreto del rey. Había un orden, ¿verdad?, que se mataran a todos los niños varones, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Y estos padres, por el amor que tenían a este niño, no tuvieron el temor, ¿verdad?, de desobedecer la orden del rey, sino que escondieron a su hijo, ¿verdad?, y no dejaron que lo asesinaran, no dejaron que lo mataran. Recuerda que yo le dije al principio que iba a apelar a las representaciones. Esto representa mucho en este tiempo, hermano, porque hoy vemos a los padres que no son indiferentes a lo que pasa con sus hijos. El Egipto sigue estando hoy, que es el mundo. Faraón sigue estando hoy, que es Satanás. Y Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y si usted tiene un hijo, ¿qué cree que Satanás quiere hacer con él? Lo quiere matar, lo quiere destruir. Y usted como padre debe de actuar de la misma manera que estos padres actuaron. Esconder a su hijo para preservarle la vida, para guardar su vida. Así que estos padres, hermanos, se levantan y esconden a sus niños, ¿verdad? Esta manera de esconder es evitar que Satanás pueda arrebatarlos y pueda, ¿verdad?, matarlos. Matarlos no es literalmente, en este tiempo, como que lo maten físicamente, sino espiritualmente. A eso me refiero, que lo maten espiritualmente. Porque muchas veces nuestros hijos pueden andar por ahí, pero espiritualmente están muertos. Y están muertos porque nosotros se los hemos entregado al enemigo, que haga lo que quiera con ellos, ¿verdad? Y nosotros no debemos de temer, al igual que estos padres, a los decretos que se establecen hoy en día, porque hoy en día se establecen más decretos que en aquel tiempo. Hoy en día se establecen decretos, hermano, que la verdad es muy lamentable. Es muy lamentable. Y aunque nosotros parezcamos indiferentes, en estados, aquí en Estados Unidos y en muchos países hay decreto de aborto, ¿verdad? Decreto de que hay que enseñar a los hijos que elijan porque pueden ser homosexuales. ¿Qué cree que es eso? ¿No le parece similar? ¿No le parece algo parecido? Es paralelo todo esto. Dios quiere que nosotros abramos nuestra mente y comprendamos la palabra del Señor. Por eso yo quiero resaltar
la labor de estos padres, el trabajo de estos padres de esconder a sus hijos. Pero hoy los padres lo que hacen más bien es entregarle los hijos al mundo para que el mundo los pueda moldear a su forma, y ellos se desligan de la responsabilidad por X o Y motivo, porque hay mucho trabajo, porque hay muchas ocupaciones. No son ni planificados los hijos, ¿verdad? Son producto, la mayoría, de pecado, ¿verdad? De rebeldía, ¿verdad? De seguir las pasiones desordenadas que se tuvieron o se tienen, ¿verdad?, dentro de las personas. Pero vamos a ver, porque milagrosamente la hija de Faraón, hermanos, cuando pasaron los 3 meses, los padres se escondieron, ¿verdad? Todos saben la historia, esto desde niños lo sabemos, esconden al niño, ¿verdad?, en un aparatito que ahora se le llama Moisés, debido a que a Moisés lo pusieron ahí, ¿verdad? Y lo tiran al río. Y la hija de Faraón encuentra, ¿verdad?, a Moisés dentro de esa canoa, le vamos a llamar así. Entonces, cuando lo encuentra en esa canoa, esa historia está en Éxodo, si quiere anotarlo, capítulo 2, verso 8. La hija de Faraón, hermano, quiso cuidar a ese niño. No quiso que se matara como a los demás israelitas, ¿verdad? Entonces ella determinó cuidar a ese niño, pero mire cómo es Dios, es exagerado esta historia. Había una doncella ahí, y esta doncella era israelita también. Y entonces la hija de Faraón le dice que qué puede hacer. Entonces ella le dice, ponga a alguien que la cuide. Y entonces manda a la hija de Faraón a buscar de entre el pueblo de Israel una mujer que pueda cuidar al niño. ¿Y sabe qué? Esa mujer va y busca a la mamá de Moisés para que cuide al niño. Y todavía le dice la hija de Faraón, te voy a pagar por la crianza del niño. Estaban pagándole por criar a su propio hijo. Qué impresionante, ¿verdad?, lo que hace Dios. Entonces, hermano, lo que quiero resaltar de esta parte es que le dan el niño a su propia mamá para que pueda criarlo. Y lo que vemos reflejado aquí, hermano, es que esta madre, si fue capaz de esconderlo primero para preservar su vida, era capaz de hacer cualquier cosa para inculcar a su hijo en los caminos del Señor, ¿sí o no? Si había arriesgado su vida y la vida de su familia para encubrir al niño estos 3 meses, iba a hacer lo que sea para que este niño se criara, ¿verdad?, con los valores, ¿verdad?, de su pueblo Israel. Así es que Moisés no ignoraba los 10 mandamientos, la palabra del Señor, ¿verdad?, a través de Abraham y todo eso que había venido. Moisés había sido enseñado por su mamá. Amén. Entonces podemos ir viendo la línea de Moisés, pero podemos ver la mano de los padres también. Y la mano de los padres resalta bastante, y le voy a explicar por qué, aún de una manera más especial para que pueda entenderlo, porque no quiero que pase desapercibido del trabajo que hace un padre. ¿Sabe qué? El trabajo de estos padres es Amram y Jocabed. Fue tan importante que no solo influyeron en la vida de Moisés. Moisés tenía un hermano mayor que se llamaba Aarón. ¿Sabe quién fue Aarón? Fue el primer sacerdote en Israel. Ahí vemos la mano de los padres también en Aarón. También vemos a Miriam, que después de que cruzan el mar en seco, ella es la que sale y saca a las doncellas a danzar con panderos y alabar al Señor. Podemos ver a Aarón, a Moisés y a Miriam, ¿verdad? ¿Qué podemos ver más allá? A los padres de ellos, cómo le enseñaron a sus hijos, ¿verdad? Así que ellos entran en el podio de la fe, Pero vamos a ver, ese es el trabajo de los padres, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer para cuidar a nuestros hijos. Por eso los he pasado enfrente, para acribillarlos con la palabra hoy. Amén. Entonces, hermano, el trabajo de estos padres fue enseñar a su hijo, pero vamos a seguir leyendo. Muy importante, Hebreos 11, 24. Vamos a ir pasaje por pasaje. Pero yo quiero que leamos antes algo. Yo quiero que repita conmigo las primeras 3 palabras del verso 23. 1, 2, 3. Por la fe. No, 3 palabras, hermano. Porque ese es el tema de ahora.
Yo voy a mencionar el versículo y usted lee las primeras 3 palabras. El versículo 23, 24, el 27, el 28 y el 29. Vamos, a la cuenta de 3. Número 23. Por la fe. Número 24. Por la fe. Número 27. Por la fe. Número 28. Por la fe. Número 29. Por la fe. Qué importante es la fe, amén. Quería resaltarlo. Es bueno a veces que repitamos porque se nos queda por lo menos en el subconsciente cuando no estamos prestando atención. Y más adelante decimos, bueno, era por la fe, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera que la palabra de Dios quede impregnada en nosotros. Amén. Pero vamos a leer el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí entra algo muy importante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué importante esto. Yo expliqué primero lo que pasa con Moisés para que usted pueda entender después las decisiones de Moisés. Por ejemplo, aquí dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Esto quiere decir donde ya los padres no tienen jurisdicción, donde ya él se vale por sus propias decisiones, donde ya él tiene que decidir por sí. Ya papá y mamá ya hicieron su trabajo. Ahora le corresponde a él. Eso es lo que quiere decir hecho ya grande. Amén. Porque llega un momento donde nosotros ya pues tenemos que desligarnos de nuestros padres y tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí o no? ¿Verdad? Lo digo porque a nosotros en nuestra cultura nos cuesta salir del dominio de nuestros padres. Nos cuesta bastante. A veces estamos en los 40, en los 50 y todavía estamos debajo, hermano, de la mano de papá y mamá. Eso ya no es correcto, porque ya tiene un sentido común, ¿verdad? Ya tiene las capacidades de poder elegir por sí mismo. Amén. Entonces Moisés, ya hecho ya grande, él tenía que determinar. Pero aquí dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí hay algo muy importante, porque Moisés creció con su madre, claro que sí, ¿verdad? Su madre lo crió, pero se crió en medio de el palacio, en un entorno, ¿verdad?, que era diferente. Y esto me suena muy conocido, así como nosotros los cristianos, que criamos a nuestros hijos, claro que sí, les enseñamos el camino del Señor, pero en un entorno muy hostil, en un entorno donde hay tanto pecado y tanta contaminación. Usted se descuida y su hijo está viendo pornografía. Usted se descuida y su hijo está viendo groserías. Un poquito que se descuide y el enemigo aprovecha para inculcarle algo en la mente a ese niño, ¿verdad? Pero lo más importante que vemos en este pasaje es que crece Moisés con sus padres y crece en el entorno de los egipcios, pero él determina algo, la crianza que sus padres le dieron. No toma la decisión del entorno en cual él se crió, sino que toma la decisión en torno a lo que sus padres le enseñaron. Y aquí dice claramente la palabra, hecho ya grande, rehusó. Como quien dice, no acepto que el mundo pueda gobernar mi vida. No acepto que lo que hagan en este palacio yo lo voy a hacer. No acepto todo lo que puedo ver con mis ojos, que quieran inculcarme en esta cultura y en este mundo pecaminoso, no lo acepto para mi vida. Porque hay algo más interno dentro de mí, inculcado por mis padres, que resalta más que todo lo que veo afuera con mis ojos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por ejemplo, estos jóvenes están siendo criados por sus padres, pero va a llegar un momento que ellos van a tener que decidir si seguir la corriente de este mundo o seguir todo aquello que sus padres esforzándose pudieron enseñarles acerca del temor a Dios, acerca de ser obedientes, acerca de amar al prójimo, acerca de congregarse, acerca de orar, todos estos valores espirituales que nosotros los padres nos esforzamos por enseñarles a ellos. Y ellos tienen que llegar a este punto como Moisés, rehusar a todo lo de afuera y aceptar todo lo que recibieron de sus padres. Amén. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija
de Faraón. No acepto ser hijo de la hija de Faraón. Si soy hijo de la hija de Faraón, entonces Faraón es mi abuelo. Viene siendo como que Satanás venga siendo mi mismo abuelo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Satanás. Nosotros somos hijos del Todopoderoso. Amén. Eso debe resaltar más en nuestros corazones. Miren lo que dice la palabra. Vamos a leer. En Romanos, gloria a Dios, Romanos capítulo 12. Si quiere yo leo para usted, no se preocupen. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que adaptarnos a este siglo, porque yo entiendo lo dominante que puede ser afuera, tienen como un imán. Las cosas malas son como un imán que lo quieren inducir a uno, lo quieren atrapar a uno. Pero lo que está dentro de nuestro corazón tiene que ser aún más fuerte. Pero yo quiero leer algo para que quede un poquito más claro en Primera de Juan 3:10. Miren lo que dice la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate que esta palabra es bastante dura darla a veces, porque hay personas que se atribuyen ser hijos de Dios. Y no es así como ellos dicen. Porque la palabra de Dios es clara que los que practican la justicia, estos son hijos de Dios, pero los que no la practican son hijos del diablo. Yo creo que es bastante claro, ¿sí o no? Así es que no podemos atribuirnos el derecho a ser hijos de Dios sin antes practicar la justicia. Ayer el hermano explicaba qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? Recibir a Cristo, que es nuestra justicia en nuestro corazón. Amén. Recibir a Cristo dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque quiso ser hijo de Dios, no hijo del mundo, no hijo de las tinieblas. Amén. Y vamos a leer en Juan 8:39. Quiero leer, es muy importante este pasaje. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? ¿Por qué no le regalo un aplauso al Señor? Mire lo que dice, vamos a leer un poquito más. Voy a leer el verso 39 y luego voy a saltar más adelante. Respondieron y le dijeron al Señor, los fariseos, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueres hijo de Dios, las obras de Dios hicieras. Amén. Vamos a leer más adelante el verso 43. Vamos a leer el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso son hijos del diablo. Porque quieren hacer los deleites o lo que el padre, el diablo, les quiere inculcar. ¿Verdad? Yo me imagino que Moisés sabía. Y Moisés determinó en su corazón y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No voy a hacer lo que ellos hacen. La madre de él había hecho un buen trabajo con Moisés. Aquí no solo resalta la labor, ¿verdad?, de la madre, resalta también lo que Moisés hizo después. Amén. Poder determinar y rehusar la paternidad de Satanás y aceptar la paternidad de Jesucristo.
Amén. Pero vamos a seguir leyendo. Volvamos al libro de Hebreos. Gloria a Dios. Estamos en el verso 24. Vamos a leer el 25. Dice la palabra del Señor: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí donde dice en el verso anterior que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, no es una decisión fácil, hermano. No es una decisión fácil porque aunque ustedes se la tiren de espirituales, no lo creo, hermano, hacerlo del pecado, y no me malinterprete, es un deleite. ¿Sí o no? Wow, que aquí puros santitos hay, hermano. Hacer el pecado es un deleite, hermano. Aquí lo dice que escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar, no solo dice deleite, gozar de los deleites temporales del pecado. Es deleitoso. No es una decisión fácil despreciar aquello que es deleitoso por algo que es lo opuesto, ser maltratado. ¿Verdad? No es fácil. Porque esto, como les dije al principio, esto atrapa. Esto del pecado es algo que nos encierra y nos hace sentir cómodos, nos hace sentir placenteros, sentimos deleite. La palabra de Dios lo dice. Es un gozo, es algo, ¿verdad?, hermoso para nuestra carne esto. Pero esto no debe de pesar tanto, hermano, dentro de nosotros, sino que nosotros debemos de estar conscientes de lo que representa ese deleite. Seguimos leyendo: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nosotros elegimos, hermano, siempre vamos por la vida seleccionando o eligiendo cosas. Normalmente nosotros somos bastante impulsivos con aquello que nos resulta más fácil, con aquello que nos resulta más placentero. Y a veces no nos detenemos a pensar qué es lo que va a provocar eso después en nuestras vidas, sino que lo que pensamos es en el deleite temporal que eso nos va a producir. Y elegimos la vía más fácil, ¿verdad? La opción más fácil, porque es lo que nos conviene en ese momento. Pero Moisés tenía, hermano, su mentalidad más allá, y este es el mensaje de ahora en la mañana, para que usted pueda tener su mente más allá de lo que pueda ofrecerle este mundo, porque sin duda alguna el Satanás lo va a bombardear con cosas, hermano, hermosas a su parecer. Satanás le va a presentar en bandeja de plata todo aquello, hermano, que a usted le gusta. Dice la palabra del Señor que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero solo es una seducción, hermano, que lo va a llevar al pecado. Y obviamente ese pecado lo va a llevar a la muerte. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser sabios al elegir, hermano. Tenemos que ser inteligentes al elegir. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Por la facilidad, por la comodidad que representa ese camino. Es fácil ir por esa vía. Es agradable ir por esa vía. Uno va con espacio suficiente por ese camino, ¿verdad? Y muchos toman la decisión de tomar ese camino por lo fácil que es. Pero ¿qué pasa con el camino angosto, con el estrecho? ¿Por qué? Porque es incómodo, es difícil, es complicado ir en contra de la corriente, es muy difícil. Y en Proverbios también dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin
Es camino de muerte. Hay un camino de muerte, hermano, más adelante. Así que piense las opciones que usted está tomando en su vida. ¿Hasta dónde me va a llevar esto? ¿Será que esto es la voluntad de Dios, esta decisión que estoy tomando ahora? ¿Será que estoy eligiendo la vía más fácil? Mire, hermano, siempre que se le presente algo o una opción que sea demasiado fácil, diga usted, aquí hay gato encerrado. Porque las cosas no son fáciles como parecen. Las cosas no son fáciles como parecen. ¿Sí? Así que, eso es lo que dice la palabra del Señor. Es evidente, hermano, que para tomar decisiones sabias, tenemos que tener la mirada más adelante. Eso es más que claro. Porque si tenemos puesta la mirada en el momento, nosotros obviamente vamos a decidir por eso, porque no vamos a decidir ser maltratados. Vamos a decidir la comodidad, ¿verdad? Pero a veces esa comodidad, ¿verdad?, al final nos va a pasar factura. Al igual, ¿verdad?, que los sufrimientos. En Romanos 6:21 dice la palabra, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías de las cosas que hacías antes, que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que nosotros debemos de ser inteligentes. Este hombre, en el verso 26, dice la palabra del Señor, que decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del egipcio, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este hombre tenía puesta la mirada más allá. Este hombre miró los caminos. Mire, esto es así, se lo voy a ejemplificar. Usted viene por aquí y hay dos caminos. Pero usted no solo mire los dos caminos, mire más allá a dónde llevan los caminos. Este hombre vio y dijo, Moisés, este camino, ok, me lleva por aquí, ¿verdad? Voy a pasar bien, ¿verdad? Me van a dar lo que sea, me voy a deleitar en el pecado y todo eso. Oh, pero yo veo que allá es un precipicio de muerte. Y a ver por acá. Oh, por acá es un camino muy complicado, muchas pruebas, muchas dificultades. Oh, pero al final veo un galardón. Eso se llama sabiduría. Eso se llama inteligencia. Y eso se presenta delante de nosotros esta mañana, constantemente. El Señor nos presenta esa opción a nosotros. ¿Qué va a elegir usted? Y en la vida obtenemos ejemplos similares, hermanos. He visto hombres esforzándose duro, estudiando y todo eso, y al final lograron una carrera universitaria. ¿A través de qué? De mucho esfuerzo. Pero otros optaron por la vía más fácil, por el camino de las drogas, se apartaron del colegio y se fueron por otro lado y ahora son vagos. ¿Por qué? Es lo mismo que estoy predicando. He visto hombres, hermanos, que se esforzaron desde cero, poniendo un negocito, incluso vendiendo naranjas, chicles, qué sé yo. Se esforzaron y al final, ¿verdad?, lograron tener un negocio. Fruto de un esfuerzo grande que hicieron, porque tomaron una vía difícil. Pero he visto hombres que quisieron pasarse de listos y dijeron, voy a vender droga. Es un dinero fácil, se me va a presentar fácil. Solo es de pasar esto de aquí para allá y me dan 5,000, 10,000, 20,000 dólares. Pero ¿qué pasa al final? Los ejemplos están delante de nosotros todo el tiempo. Es fácil. Lo mismo es la vida, hermano. Usted puede elegir ser feliz, hermano, acá en la tierra, no hay ningún problema. Puede elegir, ¿verdad?, los deleites temporales y pasajeros que le ofrece el mundo, Egipto. Pero puede elegir también ser maltratado acá con el pueblo de Dios, tener que estarse congregando, tener que estar de rodillas orando por los rebeldes, tener que estar ayunando, tener que estar, hermano,
absteniéndose de deleites, de cosas que son superficiales y pasajeras, abstenerse de todo aquello malo. Usted decide, usted determina en su corazón. ¿Sí? Amén. Por la fe, dice el 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. No hay que tenerle miedo a Satanás, hay que abandonar el mundo. Porque se sostuvo como viendo lo invisible. Esta frase a mí me encanta y hay un canto de Marino acerca de esto. Se sostuvo como viendo lo invisible. Y esto refleja mucho más a profundidad y más claro el tema que yo traje en esta mañana, por la fe. Porque la fe es esa. La fe es sostenerse de algo que ahora no podemos tocar. O a ver, ¿quién ha visto el reino de los cielos? Levante la mano, hermano, aquel que siente la presencia de Dios de una manera que conversa con Él y todo eso. A ver, ¿quién aquí tiene esa experiencia? Y si levanta la mano es un mentiroso. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No andamos por vista ni por tacto, andamos por fe, por entendimiento, porque comprendemos. Amén. Porque razonamos. Este pasaje dice que se sostuvo como viendo lo invisible. No había nada para él en el momento, pero él sabía que más adelante sí lo iba a ver. Esto es sostenerse de lo invisible. Esto es fe. Es importante, hermano, las emociones, porque Dios puso en nosotros las emociones y podemos experimentar varios tipos de emociones. Jesucristo lo hizo. Jesucristo lloró, es un sentimiento de tristeza. Él cantó con sus discípulos, es un sentimiento de alegría. De hecho, Él se enojó y hizo un látigo, ¿verdad? Y sacó a los cambistas del templo. Ese es un sentimiento de enojo, ¿verdad? Las emociones son parte, pero nosotros, hermanos, nos guiamos por el entendimiento. Porque hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque no siento la presencia de Dios. No siento la presencia de Dios en esa iglesia. ¿Cómo es que se siente la presencia de Dios, hermano? La presencia de Dios se siente de la mejor manera con la convicción que hay en nuestra mente. Esa es la mejor manera de sentir la presencia de Dios. Haber creído a la palabra del Señor. Amén. Tener la seguridad, ¿verdad?, de cuando dice la palabra que donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Saber que Dios está aquí. Aunque no veamos, ni sentamos, ni nada de eso, pero nosotros tenemos la plena seguridad de que Dios está aquí. Amén. Así que usted no se deje llevar por las emociones, sino por el entendimiento, sino por la comprensión de lo que Dios le ha prometido a usted. Y Dios quiere que usted sea como Moisés, ¿verdad? Que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y más bien aceptó ser maltratado, ser parte del pueblo de Dios. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Y dice el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto es muy importante porque por la fe Moisés celebró la Pascua. Voy a explicar esto porque vamos a hacerlo ahora a continuación. La Pascua, hermanos, es una celebración judía, o de los israelitas, perdón, que ellos celebraban, ¿verdad?, recordando que Dios los había liberado del dominio de Faraón. Así que ellos cada año hacían esta fiesta, o todavía la hacen, ¿verdad? Y esto les trae a memoria cómo Dios los liberó de la esclavitud, de la mano de Faraón. Y nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo, nada más que nosotros ya no celebramos que salimos de Egipto literalmente como el pueblo de Israel, pero sí celebramos algo que es igual en representación. Celebramos que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos libró del pecado.
Amén. Nos libró, hermano, de la mano de Faraón, que representa a Satanás. Así que nosotros celebramos, hermano, la Santa Cena como un recordatorio. Yo voy a pedir a algunos hermanos varones que me puedan ayudar. Yo quiero que se pongan en pie los jóvenes aquí.